6 p.m. Muy buenas noches, bienvenidos a esta conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy les vamos a hablar acerca de la simbología de la Navidad. Me encuentro con Leonardo Reyes, hoy estamos los dos y pues queremos hacer como una edición especial para hablar acerca de este tema, que ojalá pues quede totalmente clara toda esta simbología y no solo la simbología, sino la importancia que esta simbología tiene para nuestro trabajo interior, aprovechando que hemos terminado el ciclo de conferencias que veníamos dictando los martes y los jueves. Pues ahora vamos a enfocarnos en hablar de estas épocas, en hablar de esta simbología que estamos viviendo en este momento, que es la Navidad. Entonces, pues, bienvenidas todas las personas que se van conectando a la transmisión de conocimiento de sí mismo. En este momento ya hay varias personas conectadas. Saludamos a James Díaz, que también nos está acompañando el día de hoy. Saludamos a Daniel Gómez. Hola James, ¿cómo estás? Saludamos a Fabricia Mirus, dice wow, qué bonito. A Oscar García. Pues sí, hoy decidimos hacerlo un poco diferente. Decidimos estar los dos para hablarles acerca de este tema. Vamos a hacerlo en un formato parecido al de las conferencias de YouTube, tipo entrevista. Y pues la idea es que ustedes también, no solo yo, sino ustedes también puedan hacer todas las preguntas pertinentes para corchar a Leo, no mentiras, todas las preguntas pertinentes para hablar de este tema y para profundizarlo. Entonces, lo que vamos a hacer, el mecanismo de la conferencia del día de hoy, es que vamos a ir haciendo, hablando del tema, y ustedes pueden ir haciendo preguntas sobre ese tema específico, porque la conferencia de hoy va a hablar de muchos simbolismos diferentes. Entonces la idea es que vayan quedando claras las inquietudes en cada uno de estos simbolismos. Entonces vamos a estar pendientes también de las preguntas de ustedes para ir resolviéndolas de una vez. Por acá también está Oscar García, que nos acompaña el día de hoy. Está Gina Marcela, que también está con nosotros. Por acá está Ninfa. Dice Ninfa que por qué tan separados. No, estamos acá cerquita. Sí, estamos más cerquita de lo que se ve en pantalla. Por acá también está Cristian Rafael. Dice buenas noches, Leo, Jenny. Feliz noche. Bueno, feliz noche para ti también, Hola, Cristian. Cristian, ¿cómo estás? Está también Gaby Lagunes. Hola para Gaby. Y para Francia Duque. Bueno, hay varias personas que nos están acompañando. Está también Magdalena Disla, César Julián Garzón, que nos dice buenas noches desde Miraflores, Boyacá. Dios los bendiga siempre. Uy, un saludo para César en Miraflores. Es un lugar muy bonito, un pueblo muy bonito de Boyacá. También saludamos a Javier Pereira. También nos está acompañando Javier Pereira. ¿Quién más está por acá? Bueno, yo sé que hay muchos más que de pronto no podemos nombrar, pero bienvenidos a todos. Está también Oscar Rincón. Nos dice, profes, cordial saludo, bendiciones. Y Rebeca Colón. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de este tema porque en realidad es un poquito largo. Entonces, pues la idea es que tampoco se nos alargue demasiado. Dice una compañera, mi hija los está viendo. Javier Pereira dice, mi hija los está viendo, gracias. Claro, la idea es que los niños también nos acompañen en este simbolismo. Sofi nos dice, nana, en mi Mesis tiene sueño, bendito sea. Feliz noche a todos y a todos desde Medellín. Bueno, un saludo para todas las personas que nos acompañan desde Medellín. Dice, se les quiere un montón. Gonzalo nos dice, buenas tardes. César Julián también. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Vamos a empezar a hablar entonces de este tema, que es el simbolismo de la Navidad. Bueno, recuerden que cualquier inquietud que tengan sobre la conferencia o sobre los temas que vamos a ir hablando, pueden ir dejándolas en los comentarios y las vamos a ir resolviendo en tiempo real, ¿sí? Bueno, entonces, para empezar a hablar de la Navidad, pues vamos a empezar a hablar primero que todo, pues decir que es un evento muy importante, pero no es tanto un evento muy importante en el exterior, sino que es un evento muy importante en el interior de cada uno de nosotros. Desafortunadamente, en este momento, casi nadie en el mundo sabe cuál es el verdadero significado de todo esto que estamos haciendo ahorita,
del arbolito, del pesebre. Y pues hoy vamos a tratar de profundizar en todos estos simbolismos y darnos cuenta que es algo realmente maravilloso que nos enseña el camino hacia la autorrealización. Empecemos a hablar entonces, Leo, acerca de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿Cuál es el significado de la palabra Navidad? Bueno, pues la Navidad es el evento más importante de cada persona que se da cuando logra que en su interior nazca una fuerza que se llama la fuerza Cristo. La mayoría de las personas han pensado que la Navidad es una fecha externa donde hace 2000 años vino el Maestro Jesús, pero lo cierto es que es algo más profundo. La Navidad es un proceso donde en los mundos internos van a ser el Salvador del hombre, que va a ser nuestro propio Cristo. Y por eso nosotros hoy vamos a hablar no tanto de la Navidad física, sino vamos a hablar de la Navidad del corazón. Vamos a hablar que hace 2000 años lo que vino a representar el Maestro Jesús es un trabajo que cada uno de nosotros tiene que realizar. Cuando nosotros logremos esa Navidad del corazón, va a ser el evento más importante en la vida de cada uno de nosotros. Y va a ser tan importante que en todo el universo y todos los seres despiertos lograrán escuchar que alguien ha logrado la autorrealización. ¿Por qué se dice la Navidad del corazón? ¿A qué se refiere con la Navidad del corazón? Bueno, porque Navidad quiere decir nacimiento, como de pronto lo podemos ver acá. Y de pronto como ustedes lo pueden ver acá. Bueno, sí, tal vez se pueda ver un poco mejor. Entonces, en el corazón de cada persona van a ser una fuerza, que es la fuerza Cristo. Y por eso se le va a llamar como la Navidad del corazón, que es el proceso donde cada uno de nosotros va a encarnar a esa fuerza espiritual que nos va a salvar verdaderamente. Este trabajo consiste prácticamente valga la redundancia, en dos trabajos, ¿no? Entonces va a ser la primera montaña, que va a ser la montaña del Moisés, ¿sí? Y luego va a entrar esa fecha tan importante que es la Navidad, y luego va a venir otra fecha muy importante que es la Semana Santa. Pero bueno, hoy nos va a corresponder hablar de la primera fecha. Bueno, hablemos de la primera fecha. Entonces, ya sabiendo qué es la Navidad, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la simbología, ¿te parece? Vale, dale. Listo, entonces, la simbología, ¿de dónde la vamos a sacar? La vamos a sacar de un libro sagrado que creo que aquí todos conocemos, que es la Biblia, que está dividida en el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, pues la pregunta sería, Leo, ¿qué nos enseña cada uno de estos testamentos y dónde vamos a encontrar la simbología de la Navidad? Bueno, Jenny, el Viejo Testamento representa, como lo podemos ver acá en pantalla, la primera montaña. ¿Sí? En el Viejo Testamento pues hay muchos libros, pero el libro más importante es la historia de Moisés, donde Moisés saca del pueblo de Egipto, libera al pueblo de Israel. Entonces, ese va a ser la primera montaña. Nosotros vamos a necesitar sacar a nuestra conciencia que está atrapada del ego. Necesitamos hacer la primera montaña. Eso va a ser el Viejo Testamento. Y una vez ya logremos hacer todo el trabajo que hizo Moisés, pero en nuestro propio mundo interior, vendrá el Nuevo Testamento, que hace referencia a la segunda montaña o Apocalipsis, que es el trabajo que nosotros mismos vamos a tener que hacer para poder liberar. Todo ser humano tiene derecho a hacer este trabajo, sin excepción, cualquier persona puede hacerlo. Todas las personas tienen la oportunidad de hacer este trabajo. Lo que sucede es que no todo el mundo tiene el ánimo, ¿no? Ahí existe el libre albedrío y el libre albedrío es muy importante para poder hacer este trabajo. Entonces todos van a tener el derecho, pero van a tener el libre albedrío de ejecutarlo o no. Bueno, acá en esta primera montaña vemos como tú lo dices, a Moisés, ¿cierto? Sí. Moisés, exacto, que es el bebecito que estamos viendo ahí, tiene que nacer dentro de nosotros. ¿En qué momento nace ese Moisés dentro de nosotros? Bueno, mira Jenny que Moisés
nace dentro de nosotros cuando nosotros logramos que se prenda el fuego sagrado en nuestro interior. ¿Listo? Es en ese momento donde va a nacer nuestro propio Moisés. Cuando nosotros logramos un nivel de castidad, en ese momento, y estamos practicando los tres factores, obviamente, ya no estamos derramando la energía, llevamos un nivel de muerte psicológica pues relativamente bueno, hemos equilibrado los centros, van a ser dentro de nosotros un niño pequeño, en el momento, bueno, además de eso nos van a dar una espada, y en ese momento empieza la primera montaña, la iniciación. Ese niño pequeño que nos dan representa a nuestro propio Moisés. Bueno, vamos a empezar a ver un poquito la simbología para poder entender mejor esta parte. Y es, vamos a tratar de mirar cómo fue la historia de Moisés. Si ustedes veían películas relacionadas con ese tema, se acordarán de Moisés. Moisés tiene una historia bien interesante. Y la historia de Moisés comienza porque el faraón de esa época quiso matar a todos los niños pequeños, a los bebés y a los niños pequeños, precisamente buscando eliminar, pues en ese caso, a ese Moisés, ¿cierto? Y la mamá, para tratar de salvarlo, para tratar de evitar su muerte, lo mandó en una canastica arriba abajo, ¿cierto? Tratando de que se salvara y que no fuera ejecutado por órdenes del faraón. Entonces vamos a empezar a hablar de ese simbolismo. ¿Qué significa toda esta parte de la muerte de estos niños y de cómo la mamá manda a Moisés a través de ese río? Bueno, Jenny, acá aparece algo muy importante que vale la pena que entendamos, y es que no tenemos que ver esta historia como algo que sucedió hace 2000 años, sino tenemos que ver esto como algo que sucede de instante en instante. O sea, que quiere decir que en este momento se está dando ese mismo proceso. Lo que tú, por ejemplo, hablabas con relación a esa historia de Moisés, de que el faraón egipcio manda matar a los niños, es lo que está pasando en este momento. Recordemos que cuando hablamos de un niño, hablamos de la conciencia de cada persona. ¿Listo? Y en este momento estamos viendo cómo la logia negra, que es ese mismo faraón, está tratando de matar la conciencia de todas las personas y no quiere que ninguno de nosotros desarrolle su propio Moisés. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, por eso nosotros vemos, por ejemplo, acá en este gráfico, esta imagen que simboliza cómo la logia negra está matando a los niños. Y les recuerdo que esos niños son las conciencias de cada uno de nosotros. ¿Cómo las están matando? Pues con las drogas, con la música, con las distracciones, con la tecnología, dándole más importancia, no sé, a la política. Y por eso está sucediendo eso en este momento. Pero esa enseñanza lo que busca es que entendamos que si nosotros empezamos a luchar contra ese faraón y no dejamos que nuestra conciencia se muera y empezamos a ahorrar la energía, porque el salvador de las aguas, recordemos que las aguas representan la energía creadora sexual. Entonces, cuando nosotros dejamos de fornicar, cuando nosotros empezamos bueno, a valorar la sexualidad, a morir psicológicamente, entonces se va a salvar una esencia o unas partes de nuestra conciencia. Y es esa la razón por la cual van a ser la conciencia que es salvada de las aguas y por lo tanto se prende el fuego. Por eso cuando, como les iba comentando ahorita, cuando se prende el fuego, nos van a dar un niño pequeño y ese niño va a ir creciendo en la medida que el fuego empieza a ser condensado en la médula espinal. ¿Ese río simbolizaría entonces nuestras aguas, nuestra energía creadora sexual? Sí, ese río, que es el río Nilo, representa nuestra energía sexual y en ese río Nilo es el que nosotros tenemos que echar hacia adentro y hacia arriba para que pueda llegar a salvarse de esa conciencia. Bueno, resulta que la mamá mandó a Moisés por el río y Moisés fue encontrado por una princesa, bueno, digamos que una reina de esa época, una persona digamos que muy pudiente, digámoslo así, de Egipto.
¿Qué simbolizaría eso? ¿Por qué fue encontrado por ello? Bueno, como lo hablábamos, entonces mandaron a asesinar a todos los niños Ujú. y la única forma de salvar al niño era que, en este caso, una egipcia lo pudiera encontrar. Pero eso tiene una enseñanza más profunda. Ujú. Y la profundidad es que el Egipto, como lo vamos a ver más adelante, Egipto quiere decir el ego. Sí. Entonces se va a necesitar encontrar una sabiduría sobre el ego. Si nosotros empezamos a eliminar nuestros defectos, si empezamos a comprender ese 97%, esa comprensión es la que nos va a ayudar a que no se siga perdiendo nuestra propia energía. En este caso, esa comprensión, que sería en este caso esa reina egipcia, esas comprensiones son las que nos van a permitir dejar de fornicar y empezar a hacer la obra. Bueno, acá hay algunas preguntas que sería bueno de pronto resolver de una vez. Claro. Saludamos a Guillermo Alberto Cómbita, a Rebeca Santos, a Fanny Esperanza, que también nos acompaña el día de hoy, a Edgar David Pérez Duque, está también por aquí Api Silva, que como siempre nos acompaña. Bueno, por acá vi varias preguntas que sería bueno que resolviéramos. Está Lumari Melgoza, está Solecita, Son Mireya y el niño también que nos está acompañando el día de hoy, Fabricia Mirul, que nos dice, ¿por qué las creaciones se hacen en el corazón? Bueno, la razón es porque si conocemos algo de anatomía, sabemos que cuando el feto se está formando, lo primero que se forma es el corazón. Y después de que se forma el corazón, empieza a formarse la cabecita. Entonces lo mismo va a suceder con los cuerpos existenciales del ser. Lo primero, cada cuerpo va a empezar desde el corazón y luego va a ir desarrollándose poco a poco. Listo. Por acá también está Jessie, que nos dice buena tarde, trabajo en equipo, se ven bien. David Díaz, que también nos saluda, dice buenas noches. Rocía Mora también nos acompaña. Sofi nos dice, hablan de Moisés y Jesús, pero Abraham, ¿quién fue? Abraham. ¿Quién fue Abraham? No tengo. Abraham, si no estoy mal, fue. El que Abraham fue la persona que le pusieron la prueba de que tenía que matar al hijo, que tenía que matar al hijo para poder agradar a Dios. Bueno, Abraham es un maestro que representa el trabajo que nosotros tenemos que hacer y representa también la prueba del nirvana. Entonces, cuando Abraham le dice a Dios que tiene que matar a su hijo, en simbolismo de ofrenda a Dios, cuando él está dispuesto a asesinarlo, cuando ya está a punto de asesinarlo, Dios le dice que no lo haga, que ya demostró su fervor hacia el maestro, hacia Dios, hacia la obra. Y nosotros vamos a tener que pasar esa misma prueba que pasó a Abraham. Tenemos que dejar lo más preciado, que puede ser hasta nuestros propios hijos, por el desarrollo de nuestra propia obra. Listo, por acá también nos acompaña, ya más adelante vamos a hablar un poquito de esa prueba de Abraham. No nos adelantamos todavía, pero ya vamos a hablar de eso. Está también Caterine Besa con nosotros, Carmen Marlene López, que nos saluda desde Honduras. José Edgar Ávila también nos está saludando. Está Luisa Cárdenas también conectada con nosotros. Y por acá nos dice Carmen Marlene, dice, ¿pero los egipcios cultivan sabiduría? La sabiduría de la que estamos hablando es la sabiduría sobre el ego. Es que vamos a hablar, yo pienso que llegó el momento de hablar un poco, no sé, Jenny, si lo hacemos así, sobre, bueno, qué es Egipto, qué es Israel, como para que vayamos entendiéndonos un poquito mejor. ¿Sí? Bueno, ya hasta acá entendimos que el nacimiento de Moisés o la llegada de Moisés a través del río, pues tiene que ver con las esencias que ascienden por nuestra columna vertebral. Ese sería el río por donde está ascendiendo todas nuestras esencias. Creo que eso ya está muy claro. Y que cuando una persona logra empezar a ascender o a condensar sus energías en la médula espinal, que quiere decir que prende el fuego, como lo vemos en el gráfico, recibe su espada de plata,
en ese momento se convierte en un iniciado de la logia blanca y ya internamente tiene su propio Moisés, el cual va a empezar a crecer. Ahora sí hablemos un poco de esto que tú me estás diciendo, que es el simbolismo de Egipto y el simbolismo de Israel. Bueno, Moisés, después de que llega a ese hogar, pues curiosamente él fue criado por dos personas, por dos madres, digámoslo así. Una de las madres que crió a Moisés pues fue la egipcia que lo encontró, que era una mujer que no podía tener hijos, para ella fue una gran felicidad haberlo encontrado, pero sin embargo la verdadera madre, que ahí la podemos ver en el gráfico, la verdadera madre de Moisés era criada de ese lugar precisamente donde Moisés creció y también ayudó en su cuidado y también ayudó en su crecimiento. Entonces, Moisés fue instruido en dos sabidurías. Fue instruido en la sabiduría de Egipto y fue instruido también en la sabiduría de Israel, porque las dos madres, la madre egipcia y la madre de Israel, le enseñaron muchas cosas para su formación y su crecimiento. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de qué significa Egipto, qué significa Israel y qué significa que él haya sido instruido en esas dos sabidurías. Bueno, entonces lo primero que debemos entender es que Egipto quiere decir el ego. En la simbología, en este caso bíblica, siempre que escuchemos hablar de Egipto, quiere decir el ego. Entonces, y cuando hablamos de Israel, entonces estamos hablando de las esencias que están atrapadas en Egipto, o sea, las esencias que están atrapadas dentro del ego. Como de pronto ustedes lo pueden ver acá, la palabra Israel quiere decir Isis, quiere decir madre, Ra, padre, y el hijo, o Horus, o Cristo. Bueno, entonces, si nosotros lo vamos entendiendo, ese Moisés va a ser nuestro propio 3%, que va a empezar a desarrollarse. Y que él va a tener que sacar la sabiduría del ego. ¿Cómo se saca la sabiduría del ego? La sabiduría del ego se saca con la muerte psicológica. Entonces, cada vez que nosotros vamos comprendiendo la ira, el orgullo, la depresión, la ansiedad, entonces estamos adquiriendo la sabiduría de Egipto, o sea, la sabiduría del ego. Pero cuando empezamos a crear los cuerpos existenciales del ser, vamos a empezar a adquirir la sabiduría de Israel, o sea, la sabiduría de las dimensiones, la sabiduría de lo que nuestro Padre nos va a ir entregando en la medida que vamos haciendo los cuerpos existenciales del ser. Entonces, por eso se dice que él recibió las dos sabidurías. La sabiduría del ego, que es la que nosotros estamos recibiendo cuando eliminamos el ego, y la sabiduría del pueblo de Israel, que es la sabiduría cuando empezamos a fabricar los cuerpos existenciales del ser. Entonces Israel vendría representando nuestra conciencia, ¿cierto? Según lo que Las vemos ahí. esencias atrapadas en Egipto. Y esas esencias tienen esos tres elementos que vemos ahí. Isis, que es madre, Ra, que es padre, y él, que es hijo. O sea, es cada una de las esencias que representan ese 3%. Digamos que el 3% de nuestra conciencia está fundamentado en esos tres principios, en esas tres fuerzas, pero cada una de las esencias que están en el ego también tiene esos tres principios. Sí, todas las esencias que están atrapadas en cada uno de los yoes tienen un principio del Padre, un principio del Hijo y un principio del Espíritu Santo. Bueno, entonces sigamos avanzando en la simbología. Acá vamos a encontrar que Moisés, ¿sí? Pues él le fue encomendada una misión. El ser le encomendó una misión. Y la misión de Moisés era rescatar al pueblo de Israel. Liberarlo. Liberar al pueblo de Israel. Sí, liberarlo porque estaba atrapado o estaba esclavizado por los egipcios. Entonces, ¿qué simbolizaría esto? Bueno, lo que sucede es que Moisés empieza, bueno, en nuestro propio mundo interior, cuando ese Moisés nace, él nació con un objetivo. ¿Y ese objetivo cuál fue? Pues va a ser liberar a las esencias del ego. Esa es la misión que se le da. Entonces, a él le van a dar el poder, o sea, a nosotros nos van a dar el poder para que empecemos a trabajar en la obra, para que ya nos liberemos completamente del ego. Entonces, esa es la misión. Listo. ¿Está muy claro? Esa es nuestra misión, rescatar al pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasó? El faraón no accedió a las peticiones de Moisés. Pues Moisés le pidió al faraón liberar a su pueblo y el faraón no. El faraón dijo que no iba a liberar a su pueblo. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué representa ese faraón dentro de nosotros mismos, no? Bueno, cuando nosotros empezamos o queremos empezar a hacer el trabajo interior, entonces va a aparecer ese faraón que, como ustedes lo pueden ver, representa nuestra mente tirana. Entonces, cuando nosotros queremos hacer este trabajo de la obra, entonces va a aparecer en nuestro propio mundo interior cómo la mente va a llenar de justificaciones. No, primero tenemos que conseguir trabajo, primero tenemos que redondear, nos dicen otros. No, yo no puedo trabajar porque no tengo pareja. No, yo no, es que no tengo tiempo, yo trabajo todo el día por mis hijos, es que son, y todo el día haciendo oficio, ¿a qué horas voy a hacer ese trabajo de la obra? Entonces, ese es nuestro faraón, nuestra propia mente que no quiere liberar al pueblo de Egipto. De Israel. Perdón, del pueblo al pueblo de Ah, Israel. bueno, sí, al pueblo de Israel de Egipto. De Egipto, exactamente, sí. Entonces, esa es nuestra propia mente. Es muy terca. Y bueno, es muy terca y por eso Moisés, bueno, a través de Dios, tiene que demostrar eh, el poder. O sea, nuestro Padre nos va a ir mostrando el poder que tiene Él para que nosotros dobleguemos la mente. Entonces, fíjense que cuando queremos empezar a trabajar sobre sí mismos, empieza nuestro Padre a mostrarnos su poder. ¿Y cómo nos lo muestra? Muchas veces a través de la simbología astral. A través de los sueños nos van mostrando cosas que van a suceder. Muchas veces a través de dharmas, a veces nos dicen, mira, te vamos a ayudar con esto y verdaderamente suceden esas ayudas. Entonces, por ejemplo, acá en este gráfico podemos ver cómo Moisés demuestra con su vara ante el faraón el poder que tiene el ser. Y el mismo ser empieza a manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, ahí habría una pregunta interesante y es, una persona cuando ya se convierte en un iniciado de la logia blanca, cuando ya empieza a crear sus cuerpos, en ese caso empieza a adquirir un poder, o sea, ese poder en qué se ve representado. Bueno, ese poder se va representado en más voluntad. Ese poder se ve representado en la muerte, porque ya una vez se tiene, digamos, el fuego sagrado, cuando pedimos muerte, sentimos verdaderamente como el yo se muere. Entonces también se empieza a ver un desarrollo en el verbo y bueno, nosotros poco a poco empezamos a ver ese poder dentro de nosotros mismos. Vamos a ver cómo hasta nosotros podemos empezar hasta trascender nuestro propio karma, cómo podemos trascender recurrencias, porque ya tenemos poder dentro de cada uno de nosotros. Bueno, sigamos con la historia. Moisés tiene que recurrir a algo que se llaman las plagas para que el faraón pues libere a su pueblo, porque de ninguna manera el faraón quiere liberar al pueblo de Israel. Entonces aparecen las famosas plagas. ¿Qué representan las plagas? Bueno, las plagas tienen que ver con el karma que nosotros tenemos que vivir cuando no queremos hacer la obra. O sea, si para doblegar la mente que quiere estar buscando dinero se tiene que venir el karma encima, entonces se tiene que venir encima. Entonces, por ejemplo, ahí vemos las diferentes plagas. Por ejemplo, uno de los lo primero que sucedió fue que el río se convirtió en sangre. O sea que muchas veces, para que nosotros nos pongamos serios en el trabajo, nos pueden empezar a meter karmas por la parte sexual o nos pueden soltar partes del karma duro, a ver si ahora sí cogemos escarmiento y cogemos seriedad en la obra. Por ejemplo, las moscas, sabemos que las moscas representan problemas, entonces también muchas veces se nos vienen problemas personales, familiares, de mucha índole, a ver si de pronto ahora sí cogemos el camino. Ahí vamos a encontrar todo tipo de situaciones que el mismo ser va a armar para que nosotros verdaderamente cojamos el trabajo y dobleguemos la mente. Doblegar la mente significa que la misma mente acceda a que nosotros logremos, empecemos a hacer la obra. Una de los karmas, podríamos decirlo así, o de las plagas más terribles fue la muerte del primogénito, que por ejemplo lo vemos acá en este gráfico.
lo vemos, lo vemos acá, ¿sí? Y es una representación que nuestro propio Padre se puede meter con lo más querido. O sea, con cualquier apego fuerte que tengamos, si el ser lo ve así, eh, puede quitárnoslo para que empecemos el trabajo de la gran obra del Padre. O sea, el karma nos va a ayudar para avanzar en este trabajo. Sí, de alguna otra forma es así. El karma nos empieza a orientar a que nos demos cuenta que esas bobadas por las que estamos persiguiendo, la fama, el dinero, no son importantes para la obra del ser. Y bueno, cada uno va a ir empezando a vivenciar eso. Hay veces donde, por ejemplo, vemos que uno está muy apegado a una persona y por eso no quiere empezar el trabajo. Pero se viene el karma, se viene la desilusión, el adulterio, todo lo que se tenga que venir Se va el apego. para que ahí uno diga, hoy sí que ciego estaba yo detrás de esa bobada, y en vez de desperdiciando mi tiempo para la obra en esas cosas. Bueno, aquí Sofi nos dice, ¿y qué tiene especial Israel por ser el pueblo para ser el pueblo elegido? ¿Y por qué no fue elegido tal pueblo? Bueno, de pronto Sofi estaba haciendo esa pregunta antes de explicar qué era Israel, ¿no? Sí, es que es un simbolismo. Es un simbolismo, exactamente. Sí, no es tanto que el pueblo que allá en Oriente Medio es el pueblo escogido de Dios, no. O sea, y entonces el resto qué. Sí, los latinos entonces que no somos el pueblo de Dios, no. Es un simbolismo. Es Israel. Exacto, es el simbolismo, ese pueblo lo que quiere representar es nuestras esencias que están atrapadas dentro del ego. Y Moisés, que es nuestro 3%, va a tener que liberarlo. Y si no queremos hacer caso, entonces van a venir algunos karmas, algunas situaciones que, como lo decía muy bien Jenny, nos van a terminar ayudando, en este trabajo. Bueno, por acá nos dice Carmen, entonces, ¿qué significa faraón? También creo que ya se explicó Sí, ese significado. faraón es la mente tirana, que no quiere dejarnos hacer el trabajo. Ese faraón también está relacionado con la personalidad. Nosotros preferimos estar alimentando la personalidad. Bueno, Sofi nos dice, nuestra mente tirana, o sea, la que saca disculpas para no liberar nuestra esencia. Así es, esa es nuestra mente tirana. Externamente el faraón sería la logia negra, pero internamente pues es nuestra propia mente. Exacto. Mira, Bueno. con estos dos dedos puedes subir y bajar los comentarios. Vale, sigamos entonces acá con la simbología. Bueno, después de que vinieron las plagas y que vino la muerte del primogénito, en ese momento el faraón tuvo que doblegarse. ¿Sí? Llegó un momento en que se doblegó completamente porque no quería, pues, por ver morir a su primogénito. Entonces decidió liberar al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel pudo salir con Moisés. Y en ese momento aparece este simbolismo que vemos acá en el gráfico, que es cuando Moisés abre las aguas, abre el río, no recuerdo qué río es. El Mar Rojo. El Mar Rojo. Abre el Mar Rojo para que todo su pueblo pueda pasar. Bueno, hablemos de este simbolismo un poco. Bueno, entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar sobre sí mismos y la mente nos deja trabajar, si la mente nos deja trabajar, entonces vamos a empezar a hacer un trabajo sobre nuestros mercurios. Entonces, nuestro mercurio rojo pasará a ser, nuestro mercurio negro pasa a ser blanco, luego el mercurio pasa a ser amarillo y luego vamos a pasar al mercurio rojo. Cuando se llega al mercurio rojo se prende el fuego sagrado. Y cuando el fuego sagrado es prendido, entonces internamente vamos a ver cómo las aguas ahora van hacia arriba. Y esa es la enseñanza del Mar Rojo. El Mar Rojo sería que el mercurio llegó a rojo. Y eso permite que las esencias, que es el pueblo de Israel, pase hacia el otro lado y se libere del pueblo de Egipto. Lo que quiere decir en este caso es que cuando nosotros prendemos el fuego, las esencias ahora van a quedar fusionadas en la médula espinal. Y al ya quedar fijadas en la médula espinal, como de pronto ya lo vemos acá en este gráfico, que sí, va subiendo la energía súper rápido. Así debería subir. Así debería subir. Entonces, cuando ya la esencia queda fijada en la médula espinal, ya los yoes no pueden volver a atraparla. Y esa es la razón por la cual, después de que se abre el Mar Rojo, se cierra y ya... Y acaba con todo el ejército de Egipto. Exacto. Que sería el... Exacto. Entonces ya los yoes no pueden volver a atrapar la esencia que hemos liberado. Perfecto. Bueno, sigamos avanzando. Después de que
Moisés llega con su pueblo, pasa con su pueblo esa prueba, ¿sí? Y deja atrás a ese ejército de Egipto. Llegan al desierto, ¿sí? Vamos a hablar de qué simboliza el desierto y qué experiencias o qué enseñanzas nos puede dejar ese camino en el desierto que vivieron Moisés y su pueblo. Bueno, mira, el desierto representa la iniciación. Una vez se prende el fuego, nosotros nos vamos a ver como en el desierto. Nos vamos a sentir muchas veces desolados, nos vamos a sentir muchas veces desorientados. Y ese desierto también hace referencia a la misma soledad, donde nosotros nos vamos hasta sentir solos, ¿sí? Y ahí vamos a tener que vivir los 40 años que vivió Moisés con su pueblo de Israel, que según las escrituras fueron 40 años que duró Moisés en el desierto. Esos 40 años tenemos que cogerlos por cábala. En este caso ese 40 pues representa el número 4 si lo sumamos, y en ese caso ese número 4 representa los cuerpos existenciales que tenemos que fabricar después de que se prendió el fuego. Entonces tiene que regenerar el cuerpo físico, regenerar el cuerpo vital, ahí irían 20 años, ¿sí? Cuerpo astral y cuerpo mental. O sea, no es años físicos, sino estamos hablando de niveles de conciencia. Entonces, esa es la razón por la cual tienen que caminar 40 días, 40 años en el desierto, que es la fabricación de los 4 primeros cuerpos. Bueno, hay algunas experiencias que podemos ver acá en el gráfico que vivieron en el desierto. Está, por ejemplo, la de momentos en que ellos ya estaban muy mal, que tenían mucha hambre y no tenían que comer, Ajá. y empezaron como a renegar del ser o de Dios, ¿sí? Porque pensaban que los habían abandonado, que nadie estaba con ellos. Pero pues ahí se dieron varias experiencias y pues ahí quisiéramos saber ahí cuáles son las enseñanzas en base a esa experiencia del maná, por ejemplo. Bueno, mira que cuando empezamos el trabajo muchas veces uno siente en la gran obra que el ser lo ha desamparado, que el ser le dio el conocimiento y lo que se le ha venido son karmas, se le han venido problemas, que la familia se le ha alejado, y esa es la representación de lo que estaban viviendo ellos en el desierto, es lo que cada uno de nosotros vamos a tener que ir viviendo, pero se necesita confianza en el ser, ¿sí? El ser nunca nos va a dejar, nunca nos va a dejar aguantar nada de hambre. Ese maná representa la propia energía con la que nosotros nos vamos a ir alimentando. Y acá tenemos que aprender a confiar en el ser. Nos van a poner pruebas, pero no importa las pruebas que nos pongan, lo importante es que confiemos en nuestro propio ser espiritual. Él nunca nos va a desamparar, pero siempre nos van a poner pruebas. Nos van a poner prueba a ver si somos capaces de obedecer, de hacer lo que el Padre diga. Si nosotros no obedecemos, pues no, es muy probable que ni siquiera logremos regenerar el cuerpo físico así se prenda el fuego. Verdaderamente lo difícil no es prender el fuego, lo difícil es ascender el fuego en la médula espinal. Eso ya es más difícil, porque solo vamos a ascender las esencias que hemos liberado. Vamos a ascender el trabajo de las pruebas que han sido superadas. Bueno, acá hay otra experiencia que también vale la pena que miremos dentro del desierto, que fue la del toro de oro, que Moisés se ausentó por unos momentos, por unos instantes, por unos días, y cuando volvió estaban adorando a este toro de oro. Ajá. Entonces, ¿qué simbolismo puede tener esta parte? Bueno, ese simbolismo representa que cuando nosotros empezamos a avanzar en el trabajo, vamos a encontrar pruebas de ira, perdón, de codicia en la primera instancia, que nos pueden sacar. Muchas personas se van del conocimiento porque les ponen un buen negocio a ganar dinero y se van, es lo primero. Lo segundo, van a aparecer unas pruebas relacionadas con la mitomanía, donde nosotros podríamos en este trabajo empezar a creernos ya seres trascendidos, seres que hemos avanzado muchísimo, que ya, porque de pronto la persona tiene la espada o tiene una iniciación y empiezan a subírsele mucho los humos, y en ese caso empieza a adorar a su propio orgullo en vez de su propio trabajo interior. Entonces en ese caso queda uno completamente estancado. Pero también ese becerro de oro
también representa el pseudoesoterismo. Lo más normal en el trabajo interior es que la persona se llegue a una idea o una escuela pseudoesotérica y lo termine sacando del trabajo. Entonces, ese becerro de oro representa todas esas pruebas en las que nosotros vamos a tener que estar inmersos y tenemos que salir bien librados. Listo. Bueno, ya casi vamos llegando a la Navidad. Ahí nos acercamos. Bueno, entonces, Sí, pero es importante hablar de esto porque para poder para entender poder entender la la Navidad, Navidad es necesario primero entender el Moisés, que es la exacto. primera montaña. Bueno, hay otra enseñanza muy, muy bonita y muy importante acá dentro de esta vida de Moisés, y es la enseñanza de la tierra prometida, ¿cierto? Ya al final de todos esos días en el desierto, Moisés dirige a su pueblo hacia la tierra prometida, ¿cierto? De Canaán. De Canaán. Entonces, a la enseñanza ahí es que el ser o Dios le dice a Moisés que él va a poder contemplar la tierra prometida, pero nunca entrará en ella, no tendrá la posibilidad de entrar en ella. Entonces, analicemos este simbolismo que también es muy importante. Bueno, al final, cuando podríamos ver que al final de los 40 años, o sea, estamos hablando de la fabricación del cuerpo mental, si lo entendemos bien, al final viene una prueba, que es va a ser la prueba del nirvana. Acá. Ahí, en ese punto viene la prueba. Entonces, Moisés, en este caso, va a representar el hombre viejo, el hombre de la primera montaña. Entonces, esa enseñanza lo que quiere decir es que la persona tiene que estar dispuesto a que muera el hombre viejo. Entonces, si uno está dispuesto a dejar de ser ese hombre viejo, ese hombre con sus mañas, con su personalidad, y uno muere, entonces todas las esencias van a poder subir a la tierra prometida. Que la tierra prometida pues es la cabeza, ¿no? Representa la unión con los centros superiores. Entonces por eso, pues efectivamente la va a poder ver, pero al negarse completamente al nirvana, al hombre viejo, entonces ese hombre viejo muere para darle paso ahora sí al Cristo, que es el de la segunda montaña. Vale, listo. Entonces, la tierra prometida es pues nuestros centros superiores. Acá vemos como cuando la persona sube a ese camino directo, pues puede llegar, sus esencias pueden llegar a la tierra prometida. Entonces ahí ya entendemos por qué Moisés no puede entrar allá. Ya entendemos por qué Moisés tiene que quedarse, porque él es el hombre viejo y ese hombre viejo, con todos sus apegos y su personalidad, se tiene que quedar en esa primera montaña. La segunda montaña no puede estar Moisés porque va a tener que nacer otro niño, y eso es lo que vamos a hablar hoy con el significado de la Navidad. Bueno, entonces ahí vemos también en este gráfico, si lo podemos mirar acá en escena 1, vamos a ver que si la persona toma el camino directo, pues se da el matrimonio perfecto, ¿sí? Esa como tal es llegar a la tierra prometida. Exacto, ¿cierto? eso es llegar a la tierra Canaán. prometida. Okay. Listo. Y para poder hacer todo este trabajo de llegar a la tierra prometida, pues se tuvo que haber hecho mediante los 3 factores de la revolución de la conciencia. Sí, no hay otra forma. No hay otra forma si no es con los 3 factores. Vale, sigamos avanzando. Bueno, entonces se dice que un 16 de diciembre, ¿sí? Bueno, el 16 de diciembre normalmente nosotros empezamos a celebrar las novenas, ¿cierto? Es como la antesala al nacimiento del Cristo, ¿cierto? Si nosotros miramos en Cábala el 16 dice, quiere decir la torre fulminada. Entonces, hablemos un poquito de este simbolismo que también es bien importante para el nacimiento del Cristo. Bueno, mira Jenny, sí, como lo vemos acá en este gráfico, el 16 de diciembre representa en los mundos internos la prueba del nirvana. Recordemos que el número 16 quiere decir la torre fulminada. Entonces, en ese momento, la persona está a punto de fulminar su torre. Si coge el nirvana, fulminará la torre. O sea, perderá todo el trabajo que había hecho con la novena esfera, que por eso se llama novena. Bien, pero si la persona no fulmina la torre y coge el camino directo, entonces va a poder entrar a Belén. Recordemos que Belén quiere decir torre coldea o torre de fuego. Lo contrario a coger el nirvana sería coger el camino directo.
Y por eso se dice que el niño Dios, que el Cristo, va a nacer en Belén. Entonces, esa es la representación. Una vez se pasa la prueba del nirvana y se coge camino directo hacia Belén, es en ese momento como tal donde empieza la Navidad. Bueno, pero antes de empezar a hablar de la Navidad, vamos a resolver algunas inquietudes sobre esta primera parte de la primera montaña o de Moisés. Por acá hay una pregunta que me parece bien interesante y dice, hola, ¿cómo sabemos si el fuego sagrado está encendido? Bueno, eso es la única forma, es hacer una investigación interna. La primera es que tú tienes que salir consciente, bueno, tienes que estar practicando magia sexual. Y además de estar practicando magia sexual, o sea, transmutación sexual, haber logrado la castidad, o sea, digamos que ya lleves un periodo largo, entre comillas largo, digamos 1 año o 2 años sin derramar la energía en la práctica sexual, ya haya un dominio. Es lo primero como para que tú más o menos puedas llegar a entender si tienes el fuego sagrado. Si no tienes el fuego sagrado, o sea, si en este momento pues no has logrado la castidad, pues obviamente no lo vas a tener. Entonces eso es lo primero. Segundo, ya se tiene que estar haciendo un trabajo serio en la muerte psicológica. Y ahora sí, ya teniendo claro eso, bueno, y estar haciendo también el trabajo del sacrificio, tú tienes que salir consciente y mirar si tienes la espada. Entonces, en el lado derecho tú vas a mirar si tienes la espada y ahí la vas a poder ver. Es lo primero. Si la persona sabe callar, entonces en el momento en el que le prenden el fuego sagrado, en los mundos internos se lo van a hacer saber, porque él va a ver una ceremonia. Por lo general es, la persona está consciente que está en un astral y hay una fiesta, y para poder entrar a la fiesta se necesita tener espada. Y la persona pues simplemente voltea a mirar hacia el lado derecho y se da cuenta que la tiene, y lo dejan entrar a la fiesta. Y cuando entra a la fiesta ve cómo están condecorando al padre, al ser. Le están dando una iniciación. En este caso ya la persona se dio cuenta que tiene la espada y a partir de ese momento empieza a hacer la primera montaña o empieza a recorrer el desierto de Moisés. Bueno, dice Sofi, hay algo que ya no me queda claro. O sea, ¿todo esto pasó en un plano interior o verdaderamente pasó en la historia? Pasó físicamente, Sofi. Pero, ¿para qué pasó físicamente? Para que lleváramos esto a la práctica. O sea, para que quedara encriptado y todos supiéramos cómo es el camino. De alguna otra forma, lo que hicieron estos maestros fue como hacer un drama cósmico para que esta enseñanza quedara encriptada en los corazones y especialmente en las personas que tuvieran ya el conocimiento para llevarlo a la práctica. Por eso les digo, esto no tenemos que verlo de hace 2000 años, bueno, Moisés sí fue hace más de 2000 años, sino tenemos que verlo ahorita. Tenemos que ver cómo el faraón, nuestra mente no quiere que trabajemos. Tenemos que ver lo importante que es abrir el mar rojo, o sea, prender el fuego, ¿sí? El proceso de la iniciación. Todo eso tenemos que verlo es aquí y ahora. Bueno, nos dice Sixta Ibáñez, buenas noches, saludos desde Colombia, paz inverencial, gracias, gracias, Universo Ángeles. Bueno, un saludo para Sixta. Nos dice Jessy, ¿qué significa cuando Moisés subió a la montaña donde le dieron la tabla con los mandamientos? Mientras tanto el pueblo hizo un becerro de oro y se desenfrenó. Bueno, ya lo hablamos. Ya lo hablamos. Sí, aquí dice Jessy, listo, gracias. Nos saluda Verónica y nos dice Fabricia, entonces todo iniciado anda internamente con un niño. Y si no se es iniciado aún y se tiene un hijo y se anda con un hijo nuevo, ¿qué podría simbolizar? No, en este caso ese niño es tu conciencia. Siempre nuestros hijos internos, bueno, siempre nuestros hijos en los mundos internos son nuestra conciencia que tenemos que cuidar, tenemos que llevar de la mano. No tenemos que perderlo porque muchas veces uno sueña que se le pierde el niño, en este caso que se nos está perdiendo la conciencia. Bueno, Maricela nos dice, gracias por la respuesta, me surge otra. ¿Hay algún síntoma físico que dé cuenta que el fuego encendió? Sí, pero es muy subjetivo. La persona cuando está practicando el arcano, la transmutación sexual, y prende el fuego, siente un pequeño dolorcito en el coxis, pero es mientras está practicando el arcano, y siente como sube mucho fuego, muchísimo, se siente muy caliente.
pero puede ser, vuelvo y les digo, puede ser subjetivo porque la persona puede que le tenga un dolor de columna y diga que prendió el fuego. Bueno, y es importante que no nos autoengañemos, ¿no? Una Claro. persona que prende el fuego es una persona que tiene pareja, una persona que prende el fuego es una persona que tiene castidad, o sea, que ya logró la castidad en un nivel y ya no está expulsando su energía a través de la fornicación. Una persona que prende el fuego es una persona que pues tiene una comunicación con su ser, sabe en qué nivel va, ¿sí? Sabe cómo está creciendo ese fuego en su columna, cómo está creciendo esa espada, hay un nivel de conciencia. Entonces, porque muchas personas me han dicho eso, no, es que yo sentí un dolorcito en la columna, entonces yo como que prendí el fuego y ni siquiera tienen pareja, entonces, pues no lo digo por ti, Marisela, ¿no? Pues simplemente es una pregunta, pero hay muchas personas que me han dicho ese tipo de cosas, Sí, hay que tener vale sentido la pena común. que lo aclaremos, sí, lo aclaremos un poco. Bueno, sigamos entonces hablando de la simbología, creo que ya entraríamos a hablar de lo que es la Navidad como tal. Bueno. Exacto. Bueno, para hablar de la Navidad primero hay que hablar de el 7 de diciembre, ¿sí? Que es el día de las velitas. Ajá. ¿Sí? Entonces, todos el 7 de diciembre celebramos, eso ya pasó, ¿no? Celebramos el día de las velitas, en las que simplemente compramos un paquete de velitas y lo prendemos. Y lo prendemos y ya, pero no sabemos qué es lo que realmente está simbolizando. Entonces hablemos un poquito de ese simbolismo. Bueno, Jenny, una vez se coge el camino directo y se termina de fabricar el cuerpo causal, este cuerpo, entonces el fuego sube hacia la tierra prometida y se une con el cuerpo údico y el cuerpo átmico. Y cuando se da esa unión, que también se le conoce como el matrimonio perfecto, en ese momento quedan prendidas nuestras 7 velitas. Esas 7 velitas representan, como lo vemos acá, representan nuestros 7 cuerpos. Esta velita roja representa que quedó prendido el cuerpo físico. La velita naranja que se prendió el cuerpo vital. La amarilla que ya fabricamos el cuerpo astral. La verde el cuerpo mental. Esta azul representa el cuerpo causal. Y por haber cogido el camino directo y terminar el cuerpo causal, entonces nos unimos con el cuerpo údico y el cuerpo átmico. Entonces, en ese momento, en los mundos internos, se nos despierta la conciencia y nosotros vamos a vivir el 7 de diciembre. O sea, vamos a ver el día de las velitas. Bueno, ahí hay una pregunta y es que normalmente cuando nosotros prendemos las velitas, pedimos un deseo. ¿Eso también tiene algún simbolismo? Sí, y tú te vas a dar cuenta que cada vez que vas terminando una iniciación, recordemos que una iniciación es subir el fuego por la médula espinal. ¿Sí? 33 veces. Entonces, cuando tú terminas esa iniciación, esas 33 vértebras, en ese momento tú en los mundos internos te van a dar un premio, porque nosotros cuando pasamos las pruebas o logramos un logro interno, pues vamos a vivenciar esas pruebas. En ese caso, ese premio es que efectivamente nos van a conceder algunos deseos. Esos deseos tienen que ver directamente con, bueno, premios que nos van a dar relacionados con la parte espiritual. Listo, entonces ese es el simbolismo de las velitas, son los 7 cuerpos que nosotros vamos a ir creando en la medida que ese Moisés va a ir creciendo, porque él también va creciendo de 7 en 7, así como el Cristo, que ya lo vamos a ver, y va a ir creando esos cuerpos. Obviamente también ahí hay una gran participación de nuestra Madre Divina, por eso normalmente el 8 de diciembre, vamos a mirar acá, el 8 de diciembre, se hace una celebración a la Madre Divina, también es importante analizarla. Vamos a volvernos, acá está. Se dice que el 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción de María, ¿cierto? Entonces se celebra por un lado que se le haya aparecido el ángel Gabriel a la Virgen María, anunciándole el nacimiento del Cristo, y también se hace una celebración a la Madre relacionada con el fuego. Entonces hablemos un poquito acerca de estos dos simbolismos del 8 de diciembre. Bueno, como tú muy bien lo sabes, Budi, que es esta parte, también representa a nuestra Madre Divina. Y cuando el cuerpo causal y el cuerpo búdico se unieron, el resultado de esa unión es que Budi quedó embarazada. Entonces, por eso el 8 de diciembre se representa como el resultado de la unión de estos dos cuerpos.
Nosotros vamos a ver en los mundos internos, después de que cogimos el camino directo, cómo a Buddy se le va a aparecer este ángel que se llama el ángel Gabriel, que es el regente del centro sexual, y en los mundos internos le va a decir a Buddy, y nosotros vamos a estar pendientes de eso, le va a decir: bienaventurados, porque van a ser dentro de ti el Salvador del mundo. Y apenas le da esa anunciación, entonces ahí es donde empieza la Navidad. Despiertan a la persona toda la conciencia, y hay un gozo en los mundos internos porque ahora sí fue encarnado el Cristo dentro de nosotros mismos. Ya nos hicimos hombres cuando nos unimos con el cuerpo causal. Pero ahora van a ser el niño que nos va a volver superhombres. Bueno, por acá hay una pregunta de Carmen que nos dice qué significa ver en el astral que un niño se le cae a un pozo cuando iba a hacer pupú en una vacinica y luego vi que era mi hijo y que había caído a un pozo. ¿Qué significa eso? ¿Me podría explicar? Gracias. Pues tu hijo es tu conciencia. Y el hacer popo es que estás perdiendo tu conciencia por estar detrás del dinero, del materialismo. Eso lo puedes encontrar, Carmen Marleni, en la simbología astral. Si tú ingresas a nuestro canal de YouTube, Conferencias Conocimiento de sí mismo, tú puedes encontrar ahí la conferencia número 3, Desdoblamiento Astral, y luego encontrarás la de Interpretación Astral. Entonces ahí aquí vas a poder aprender cómo interpretar las experiencias astrales, y también vas a poder aprender cómo vas a poder descargar, perdón, los documentos en los cuales está toda esa simbología. Ahí vas a encontrar qué es un niño, vas a encontrar qué es, en ese caso, defecar, qué significa, todo lo vas a encontrar ahí para que puedas hacer esas investigaciones. Fabricia nos dice: el niño Moisés y el Cristo siempre serán de sexo masculino, aunque se trate de una iniciada. Sí. Excelente pregunta. Sí, siempre es así. Lo que sucede es que mujeres y hombres se van a volver verdaderos hombres. Por eso decía el Maestro Jesús que volvería un verdadero hombre a María Magdalena. Así es. No es que sean machistas, sino que hombre, un verdadero hombre, no hace referencia tanto al sexo masculino. Un verdadero hombre hace referencia a alguien que crea los cuerpos existenciales del ser. Por lo tanto, una mujer también se va a volver un verdadero hombre. ¿Pero por qué un hombre? ¿Por qué no una mujer? Bueno, ¿por qué esos simbolismos? ¿Por qué no una verdadera mujer? O sea, ¿por qué Moisés es un hombre y no una mujer? Es que tenemos que estudiarlo porque el varón representa la fuerza positiva y en este caso representa la sabiduría. En este caso vamos a necesitar recuperar una sabiduría en el proceso de la primera montaña, ¿sí? Y eso pues obviamente lo vamos a hacer con ayuda pues de la Madre Divina, que sería la parte negativa. Entonces haz de cuenta que ese es un nivel de conciencia o un nivel de sabiduría que se necesita para hacer el trabajo. Sí, mira que dentro de la obra hay simbolismos masculinos como hay simbolismos femeninos, porque claro, por ejemplo, cuando hablamos de la terminación de la obra, terminamos diciendo que ya cuando alguien se va a autorrealizar, termina su obra, mata todos sus defectos, rompe la mecanicidad, queda convertido en Dios Madre, ¿sí? Entonces queda convertido en una fuerza femenina. Realmente una persona que llega al final de la autorrealización es una fuerza femenina. Entonces, si nos ponemos a mirar esas partes, vamos a ver que sí hay un equilibrio entre lo que significa cada cosa. O sea, la mujer y el hombre tienen un simbolismo muy importante en la autorrealización, o lo que son las fuerzas positiva y negativa. Así es. Bueno, por acá nos dice alguien, acá hay una pregunta chistosa. ¿Cómo qué tipo de premios son las facultades? Dice Ninfa. Bueno, las facultades son un tipo de premio, pero ya lo vamos a hablar cuando hablemos de los regalos. Ah, ya vamos para allá. Sí. Nos dice pero los premios de los que hablamos son algunos deseos que nos van a otorgar por haber terminado las iniciaciones. Listo, dice Delfonso, ¿ustedes son pareja? Sí, Delfonso, somos pareja. Bere Hernández nos dice buenas tardes Bere. Mauricio nos dice buenas noches, Leo y Jenny. Bueno, buenas noches para el profe Mauricio, que nos acompaña desde San Gil. Nos dice David, si es nuestra propia pareja que no se interesa en el trabajo, sobre todo por el tema sexual, ¿qué hacer ahí? Bueno, pues hay que hablar seriamente con ella. Hay que pues pedirle que por favor nos colabore.
Y en el caso de que esa persona no nos colabore, sino al contrario busque que estemos fornicando o derramando la energía sexual, tenemos que preguntarle al padre. Si el padre ve que esa persona verdaderamente no va a trabajar, pues vamos a necesitar dejarla y conseguir una persona que nos colabore. Pero antes de hacer eso es necesario tenerle paciencia, preguntarle al padre, el padre nos va a ir diciendo qué debemos hacer. Listo, por acá nos dice Daniel, o sea que yo que no tengo pareja no puedo encender la lumbre. No, no, Daniel, tienes que conseguir pareja para encender la lumbre. Y David nos dice pues que es difícil más cuando ya está un hogar formado, ¿no? El tema de que la Claro, pareja claro, no claro. tenga... Pero fíjate que en muchas ocasiones les van a pedir a la persona paciencia y en otras ocasiones van a hacer pruebas de apego, como lo veíamos ahorita en el Moisés, plagas, apegos que tenemos que superar, porque uno supera ese apego y se da cuenta cómo puede avanzar. Bueno, dice Daniel, obligado tengo que tener pareja. Pues si Eh, quieres hacer el trabajo, sí. Si quieres prender el fuego, si quieres ver a tu Moisés, si quieres ver todo lo que pasó en el Viejo Testamento, en tu mundo interior, sí tienes que tener pareja. Bueno, ya para terminar el tema de las velitas, nos dice John Jairo. La simbología del día de las velitas 7 de diciembre en Oriente se llama el Diwali y no es un día, es un periodo de tiempo que comprende 30 días entre octubre y noviembre cerca del día occidental. Y se le rinde culto y se le ofrece una lumbre o una luz a la Madre Cósmica, a la Virgen de la Luz, y la tradición dice que la Madre viaja en medio del amanecer a contestar las peticiones más genuinas y nacidas del corazón del ser y dar sus regalos que serían los dones del Espíritu Santo, las virtudes del Kundalini. Bueno, genial. Sí, así Excelente es. simbolismo. Es que mira que estamos nosotros, por ejemplo, acá hablando de este simbolismo de alguna otra forma cristiano, porque de alguna otra forma nosotros estamos muy relacionados con esto, pero este mismo simbolismo lo vamos a encontrar en los En todas las egipcios, culturas. lo del budismo también tiene este simbolismo, pues obviamente representado de otra forma, pero en el fondo representa lo mismo. Son los trabajos que nosotros vamos a necesitar ir realizando. Si alguna persona nos preguntaba, no, pero ¿por qué solo lo relacionan con Jesucristo o con ese simbolismo del cristianismo? No, es simplemente porque es el que más conocemos. Pero si ustedes empiezan a mirar los simbolismos de otras culturas, de otras religiones, se van a dar cuenta que todos van hacia el mismo punto. Entonces, Ajá. en todo se pueden, si ustedes quieren hacer el ejercicio, pueden empezar a mirar la simbología y van a poder encontrar el mismo significado. Bueno, sigamos avanzando porque se nos hizo un poquito tarde para hablar de la Navidad. Nos va a dar las 12 de la noche hablando de la Navidad. Bueno, entonces, ya para continuar con el simbolismo encontramos la anunciación a José. Entonces, ya estaba la anunciación a María por el ángel Gabriel, ahora viene la anunciación a José, ¿cierto? Entonces, acá hay una frase que me gustaría que nos interpretaras, nos ayudaras a interpretar, que dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, ¿eso qué significa? Bueno, lo primero que para poder entender esto es que debemos reflexionar sobre quién es José. José dentro de nosotros mismos representa el cuerpo astral y también representa el alma humana. Eso es la representación. Después de que se coge el camino directo, como la persona tiene toda la conciencia despierta, él logra comprender y entender todo lo que se le viene en la segunda montaña. Y por eso nosotros como alma humana vamos a sentir miedo, ¿sí? Aunque tenemos en ese momento la conciencia despierta y no ha nacido nuestro propio Cristo, se experimenta ese terror de lo que se viene en la segunda montaña. Y esa es la razón por la cual eh, viene ese ángel, que es el ángel Gabriel, y lo consuela. Y le dice, tranquilo, no temas recibir a Bud, o sea, no temas unirte con la divinidad, porque van a ser Jesús. Recordemos que Jesús quiere decir el fuego, van a ser el fuego, y ese fuego es el que va a eliminar completamente el ego. Les recuerdo que el trabajo que nosotros tenemos que realizar en la primera montaña es coger camino directo y
terminar el cuerpo causal, unirnos con Budi y Atman. Y esa es una enseñanza donde le están diciendo a la persona que ahora el que va a hacer el trabajo de la segunda montaña va a ser el Cristo, que no se preocupe, Que no sienta miedo. que no sienta miedo. Vale, perfecto. Bueno, empecemos ahora a hablar, bueno, ya precisamente aquí, en este simbolismo que acabamos de explicar, bueno, no puedo ver. Bueno, en el simbolismo que acabamos de explicar sobre la anunciación de José y de María, encontramos que la persona ya tomó el camino directo, ¿cierto? La persona ya decidió unirse con su alma, su alma divina, ¿sí? Ya decidió llegar a lo que sería el matrimonio perfecto. Y en el momento en que la persona toma esa decisión y se da ese descanso, ese sabbat, que es donde se dan esas anunciaciones que estamos hablando, la anunciación del ángel Gabriel a María, tanto la anunciación como del ángel Gabriel a José fueron durante ese sabbat, que es ese día de descanso, o ese periodo en el cual la persona, o el iniciado en este momento, ya el maestro, digámoslo así, va a tener un descanso, donde va a hacer una recapitulación sobre lo que pasó en la primera montaña, sobre lo que vivió, lo que debió haber hecho mejor, y a partir de ahí, entonces, ya va a poder tener acceso, la misma Madre Divina, que lo decíamos hace un momento, es la misma que le va a dar ese acceso a todos los poderes, virtudes y facultades y fuerzas que ya tiene derecho en ese momento. Y eso es lo que va a representar el siguiente simbolismo. ¿Ya se arregló? Que es el simbolismo del árbol de la Navidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa el árbol de la Navidad? Bueno, entonces, como ya se prendieron las 7 velitas, entonces se ilumina el árbol de la Navidad dentro de nosotros. Y este árbol no es nada más que toda nuestra columna vertebral, que quedó completamente iluminada. Todo el canal medular central, todo el aparato nervioso queda iluminado con todas estas esencias que ustedes ven acá. Estas esencias es la representación de estas lucecitas. Y por eso ustedes ven que en el arbolito de la Navidad encontramos varias lucecitas. Las esencias, por ejemplo, color rojitas, representan todas las esencias que liberamos del centro sexual. Las esencias naranjas representan pues todos los yoes que eliminamos del centro instintivo. Las verdes representan los pensamientos que eliminamos. Las amarillas, las emociones negativas. El azul ya tiene que ver con el centro motor. Las moraditas tienen que ver con el centro emocional superior. Y las violeta o púrpura tienen que ver con el séptimo centro, el centro intelectual superior. Entonces queda completamente iluminado y esta es la representación de la que la persona queda con la conciencia completamente despierta. Recordemos que hasta ese nivel el maestro ya se le puede llamar maestro porque cogió camino directo. Tiene aproximadamente un 72% de conciencia, pero esa conciencia ahora sí la tiene completamente despierta. En la primera montaña podría tener la conciencia liberada, pero todavía no se la despertaban porque no tenía, digamos que no tenía el Cristo encarnado y en cualquier momento podría devolverse. Entonces, exacto, por eso ahí en la primera montaña podemos tener muchos beneficios ganados, digámoslo así, pero no nos los dan todavía porque todavía hay una desconfianza del ser en que nos devolvamos. Pero ya aquí en este punto, ya por eso se prende el arbolito de Navidad, porque ya la persona encarnó el Cristo y ya el Cristo no es un traidor, el Cristo va a llegar hasta el final y por eso le dan todas estas facultades. Exactamente. Bueno, pero el arbolito no solo tenía, no solo tiene chispas de conciencia, sino que también tiene otros elementos. Aquí encontramos, por ejemplo, también las bolas de Navidad, encontramos las campanas de Navidad, la estrella que está en la parte alta del arbolito, que es una estrella de 6 puntas, y encontramos también los bastones. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? Bueno, empecemos a hablar, por ejemplo, de la estrellita que nosotros podemos ver acá. La mayoría de las personas ponen en la punta del árbol una estrella de 5 puntas, pero el verdadero simbolismo es una estrella de 6 puntas. Esta estrella representa el septenario. ¿Listo? El sexto paso
que nosotros tenemos que dar para lograr el proceso de la autorrealización. También representa esta estrella pues la unión del alma humana con el alma divina, de la cual ya hablamos. Bueno, las bolitas que ustedes pueden ver representan las glándulas sexuales del varón y también representan las glándulas sexuales de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que este arbolito de la Navidad fue construido con energía sexual. No hay otra forma. Indudablemente. Indudablemente. También van a representar algunas virtudes que se van desarrollando por ser circulares representadas con el amor, pero especialmente van a representar la energía sexual. También podrían verse como los frutos del árbol, ¿no? Que en ese caso serían las virtudes. Exactamente. Bien, encontramos los bastoncitos. Esos bastoncitos que nosotros podemos ver acá. Van a representar el ascenso de la energía en la transmutación sexual. Entonces, fíjense, por ejemplo, cómo tienen esta forma, que es el proceso con el cual nosotros vamos haciendo ascender la energía, cómo llega hasta el cerebro y luego llega hasta el entrecejo. Tienen color blanco, representando la castidad, y el rojo, que representa el fuego que fue prendido a través del trabajo en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Bueno, es interesante ver cómo todo esto tiene tanta relación con la parte sexual. Ahí vemos, por ejemplo, el bastón simbolizando ese recorrido que hacemos cuando hacemos la práctica de la transmutación sexual. Bueno, ¿y las campanas? Bueno, las campanas representan el despertar de la conciencia. Representa que cuando una persona coge el camino directo, se escucha en el universo las campanas de Belén. Recordemos que Belén representa acá la torre de fuego. Entonces, cuando se coge el camino directo, se escuchan las campanas y todos los seres despiertos saben que alguien cogió el camino directo, que hubo un osado que se va a cristificar. Entonces, en todo el universo, los dioses y seres despiertos vienen a hablar, a darle fuerza a ese maestro que va a empezar la segunda montaña, vienen a darle regalos, virtudes, y en ese momento la persona se vuelve famoso. Bueno, suena completamente fuerte que en un planeta, por ejemplo en este caso, alguien va a cristificarse. Bueno, sigamos avanzando con la simbología. Resulta que llega otro personaje en la Navidad, acompañando el arbolito de Navidad, y precisamente tiene mucho que ver con el arbolito, que es Papá Noel, ¿cierto? Muchas personas dicen, no, Papá Noel no tiene nada que ver con la parte esotérica, eso se lo inventaron, eso no tiene que ver con... Y resulta que sí, también tiene un simbolismo y también tiene mucho que ver con el trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces, dentro del simbolismo de Papá Noel, pues encontramos los regalos, encontramos como tal la vestidura de Papá Noel, sus botas, su cinturón, encontramos el lugar, digamos que la forma como él se transporta, que es en su trineo con sus renos, encontramos los duendes que ayudan a envolver los regalos, encontramos la chimenea, bueno, hay una cantidad de simbolismos. Entonces vamos a estudiar un poco sobre este tema, sobre Papá Noel. Bueno, Papá Noel, ya hablamos de Woody, ¿cierto? Hablamos bastante, pero no tenemos que olvidarnos de Atman. Atman es el íntimo. Entonces, ese Atman es nuestro Papá Noel. Él vive en el Polo Norte. Recordemos que nuestro Polo Norte es nuestra glándula pineal. Él es la sabiduría. Y él va a darnos unos regalos. Entonces, él va a entrar por la chimenea. Recordemos que la chimenea es la columna vertebral, la cual debe estar prendida, como de pronto lo vemos de pronto acá en este gráfico, ¿cierto? En este gráfico, exacto. Entonces, ¿qué quiere decir la chimenea prendida? Pues quiere decir que la persona pues prendió el fuego. Entonces él se mete por la chimenea y deja los regalos. Entonces, ¿qué son los regalos? Entonces vamos a encontrar unos regalos muy importantes, y es que ahora sí va a tener el poder le van ahora sí dar el poder de gobernar los gnomos, gobernar las ondinas, gobernar las salamandras del fuego, los silfos y gobernar el akasha, el éter. Entonces ya le permiten gobernar los 5 elementos de la naturaleza. ¿Sí? Esos son los primeros regalos.
Y luego van apareciendo otros regalitos al lado que son todas las facultades, clarividencia, oído mágico, intuición, telemetría, todas las facultades de las cuales hemos venido hablando. En ese momento se las dan porque como ya cogió el camino directo, ya saben y van a ser el Cristo, los dioses saben que ya no va a utilizar pues esas herramientas de forma negativa, sino a favor de la conciencia. Bueno, este trineo y estos renos, ¿qué significan? Bueno, el trineo, como lo podemos ver ahí, va a representar el arcano. Entonces ustedes van a darse cuenta cómo, bueno, cómo tiene como una forma como de arca, ¿no? Entonces por eso representa el arcano. Y en el arcano es donde vienen todos los regalos. ¿Listo? Los renos, que de pronto ustedes pueden ver, representan la potencia sexual. Y los cachos que tienen los renos representan la sabiduría con la cual el maestro o el iniciado tuvo que, bueno, la sabiduría que tuvo la persona para poder guiar su potencia sexual para fabricar los cuerpos existenciales del ser. Y este reno que está acá, que tiene la nariz roja, ¿qué significa? Bueno, ese reno, le dicen que es Rodolfo, ¿no? Entonces, la nariz está relacionado directamente con la emoción y está relacionado también con el instinto. Lo que quiere decir es que la única forma de salir del infierno es no perder el instinto sexual. En el momento en el que ya uno no quiera tener pareja, en el momento en el que ya uno no quiera tener o no tenga ya deseo sexual, ya va a ser muy difícil que la persona se pueda autorrealizar. Por eso este reno es el que guiaba al trineo, o sea que representa el instinto sexual utilizado de una forma correcta. Ahí lo pueden ver detrás mío. ¿Sí? Bueno, pero entonces hablemos ahora de Papá Noel. ¿Sí? Entonces Papá Noel tiene unas botas. Ah, no, perdón, acá está. Bueno, unas boticas. Esas boticas representan la muerte psicológica. Bueno, ¿cómo se llama esto? ¿El cinturón? El cinturón de Papá Noel representa la voluntad que se ganó a través de la muerte psicológica. El traje de Papá Noel es rojo, representando el fuego, pero también es blanco, representando la castidad. La barba blanca de Papá Noel representa la sabiduría en el verbo. El gorrito, bueno, el gorrito que ustedes ven ahí encima, va a representar el fuego ascendiendo hacia los centros superiores. Y por eso ustedes van a encontrar en el gorrito esa pepita. Bueno, ahí ustedes la pueden ver. Esa pepita representa la novena esfera. ¿Sí? La energía sexual que tiene que subir, que tiene que subir hacia la cabeza. Ese es el simbolismo de nuestro Papá Noel. Bueno, Papá Noel deja los regalos en los pies del árbol, ¿cierto? Exacto. Pero también deja regalos en 3 medias que encontramos en la chimenea. Exactamente, sí. Esos son otros regalos que recibe la persona al coger el camino directo. Esos regalos, bueno, las medias tienen que ver con los medios y en este caso los medios son los 3 factores. Entonces, además de eso, vamos a recibir unos regalos para morir, unos regalos para morir, para nacer y otros regalos para el sacrificio por la humanidad. Entonces nos van a dar muchísima ayuda, nos van a dar muchísimas fuerzas, bueno, muchísimas cosas para poder hacer el trabajo en la segunda montaña. ¿Ya hablamos del duende? No, nos falta el duende. Nos falta el duende. Bueno, el duende de los cuales se habla que ayuda a fabricar los regalos es de color verde porque esos duendes representan los silfos y sílfides que son los que hacen ascender la energía cuando estamos haciendo el ejercicio de transmutación sexual. Recordemos que la energía sube gracias al elemento aire. Cuando nosotros inhalamos, cuando retenemos, suben los silfos por nuestra médula espinal con nuestra energía sexual y hacen llegar hasta el cerebro. Entonces, esa es la razón por la cual aparecen los silfos o esos duendecitos en representación de que son los que le ayudan a Papá Noel a que nos den todos los regalos, porque es el aire, el elemento aire, el que nos ayuda en el trabajo de la creación de los cuerpos existenciales del ser.
Bueno, nos dice por acá Idelfonso, dice Idelfonso, y la estrella del arbolito que representa, ya lo Sí, dijimos. ya lo hablemos. La unión entre el alma humana y el alma divina. Los regalos al pie del árbol que representa, también ya lo acabamos de explicar. En la Navidad en el pesebre pone la estrella de mi diosa Istar, o sea, el octagrama. Bueno, no sé a qué se refiere la diosa Istar. No, yo tampoco. Puede ser relacionada con la madre divina. Sí, y Alfonso Quispe nos dice el Papá Noel de Coca-Cola. No. Bueno, sí, sí, pero no, Papá Noel no toma Coca-Cola. Es la representación de nuestro Atman. Atman que vive en el Polo Norte, que baja hasta los pies del árbol, que es en el centro sexual. Y ahí es donde dejan todos los regalos, que son los poderes, virtudes, facultades, fuerzas, que el maestro va a recibir por haber cogido el camino directo. Es que si la persona coge el camino directo y vive este proceso de la Navidad del corazón, porque lo va a vivir en su mundo interior, se va a dar cuenta que es el evento más bonito de toda la vida. Dice Api Silva, ¿qué diferencia hay entre Papá Noel y Santa Claus? ¿O es lo Es mismo? el mismo, es el mismo. Y Alfonso, ¿quién le permite tener poder sobre los elementos de la naturaleza? Atman, o sea, Papá Noel. Él es el que nos da ese poder y ese privilegio. Dice Api, originalmente Papá Noel es sabido era verde y la Coca-Cola lo volvió rojo, ¿es así? No, No, es falso. no es El falso. color de Papá Noel siempre ha sido rojo, sino que lo volvió verde, no sé, algún equipo de fútbol, algo así. Bueno, listo. Sigamos hablando. Bueno, también, ya para terminar esta parte del arbolito de Navidad y Papá Noel, encontramos los niños bailando, cantando alrededor del árbol y cantando villancicos. ¿Esto Ajá. qué significado tiene? Bueno, el simbolismo de esto es que los niños, como lo hablábamos, representan nuestras conciencias. ¿Listo? En este caso, son las esencias que hemos liberado con la muerte psicológica. Ellas están cantando alrededor del árbol y le están cantando al Cristo. Estas esencias le cantan al Cristo porque quieren que nazca rápido, porque varias de sus hermanitas, o sea, ellas saben que varias de sus hermanas están atrapadas en el ego y saben que el único que puede liberarlas es el Cristo. Entonces, por eso estas esencias cantan los villancicos. Ellos cantan, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. O sea, ellas le cantan a ese Cristo para que nazca rápido, rápido y pueda liberar a las hermanitas que están atrapadas en el ego. Listo, perfecto. Bueno, terminamos acá entonces con el simbolismo del pesebre y de Papá Noel. Y ya para ir terminando la conferencia, que se nos alargó un poco, vamos a ir al pesebre, ¿cierto? A la llegada a Belén. Aquí vemos dos escenarios, que es cuando María va encima de un burro embarazada, llega a Belén y ellos intentan buscar posada para poder tener a su hijo, pero le rechazan esa posada, o sea, todo el mundo lo rechaza, nadie los deja entrar y tienen que ir a buscar un pesebre. Entonces hablemos un poquito de este simbolismo. Bueno, ese es un simbolismo muy curioso. Primero el burro representa la mente. Entonces, cuando se fabricó el cuerpo mental y se cogió camino directo, entonces tuvimos el primer dominio sobre la mente. Por eso Budi, que es la representación, como ustedes lo pueden ver acá en el gráfico, de la Virgen, dominó al burro. O sea, se cogió camino directo y no se le hizo caso a la mente. Entonces, por eso Budi o la Virgen María está encima del burro. Cuando empiezan a golpear en las puertas, es bueno que sepamos que en ese momento que estamos en esa Navidad del corazón, eh, muchas personas en el plano físico nos van a cerrar las puertas. O sea, es muy probable que la familia se vaya en contra de nosotros, que tengamos problemas muy, pero muy fuertes en la parte social. Nos van a ofender, humillar, bueno, entonces nos van a cerrar las puertas en la parte material. Pero Eso que, internamente estamos viviendo una fiesta. exacto, internamente estamos en la nave del corazón, pero externamente vamos a encontrar muchas dificultades. Y eso es bueno que lo sepamos, el cuerpo más difícil es el cuerpo causal. Y obviamente pues después de ese proceso, pues van a seguir viniendo esas pruebas, pero bueno, no importa, estamos en el proceso de la Navidad del corazón. Bueno, ellos llegan a un pesebre, ¿sí? Donde se da el nacimiento de
Jesús o del Cristo, ¿cierto? Ajá. Ese nacimiento se da un 24 de diciembre a las 12 de la noche. ¿Qué simbolismo tiene esto? Y todos los elementos que aparecen ahí en el pesebre. Bueno, bien. Lo primero es que el pesebre, recordemos que el pesebre es el lugar donde están todos los animales, como de pronto lo podemos ver acá. Entonces, este pesebre representa nuestra alma humana, que aún está llena de animales. Recordemos que cuando se coge el camino directo y se da la unión entre Budi y Atman, se tiene aproximadamente como un 80% de conciencia aproximadamente. O sea que nos queda un 20% de ego. Y ese 20% de ego representa todos estos animalitos. Por ejemplo, encontramos acá el buey. eh, no, perdón, la mula. Sí. No, ese es el buey. Ah, ¿ese es el buey? Ah, bueno. Sí, la mula está ahí más abajito. Ah, bueno, es que no tengo las gafas. Bueno, ese es el buey. Entonces el buey representa la pasión animal violenta que aún está vivo. ¿Sí? El burrito que está atrás representa la mente que aún está viva. ¿Listo? Vamos a encontrar que, bueno, hay arañitas que representan el escepticismo, cucarachas, ratones que son yoes de la codicia, yoes ladrones. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Cristo va a nacer y aún hay una posilga dentro de nosotros mismos. Estamos llenos de yoes cuando el Cristo nace. Sí, no es que estemos muy puros. Todavía nos quedan hasta los 7 yoes causa. Entonces, esa es la representación del pesebre. Bueno, el 24 de diciembre es una fecha simbólica. Ya hablamos ahorita de otros aspectos, pero es bueno saberlo. El 24 quiere decir 2 más 4 quiere decir 6. Entonces el 6 quiere decir el amor o la indecisión. Entonces, en este caso, nace un 24 de diciembre porque al vencer la indecisión, que fue el camino del nirvana, se coge el camino directo. Y al coger el camino directo, se da el resultado de ese amor, que es el Cristo, el nacimiento de nuestro Cristo interior. Entonces, ahí es donde se da el 24 de diciembre a las 12 de la noche, el nacimiento de nuestro Salvador, del amor dentro de nosotros. Esa va a ser la fuerza que va a eliminar completamente a los 7 yoes causa, a los 7 pecados capitales. Entonces, ¿por qué a las 12 de la noche? Bueno, el número 12 es también bueno, si lo miramos por la cábala, el número 12 tiene que ver con el apostolado. Y es que además de eso, él va a ser el encargado de transmitir el conocimiento a todo el planeta. ¿Sí? Por eso cuando nace el Cristo, el maestro que estaba en la tercera montaña, que le enseñó el conocimiento a este personaje que se está cristificando, tiene que quedarse a cargo de la cruz de la enseñanza mundial. Entonces por eso a las 12 de la noche. Y en ese momento se dice que es la noche de paz. Por eso encontramos villancicos como noche de paz, noche de amor. ¿Por qué de noche? ¿Por qué no nació de día? Porque aún hay inconsciencia. ¿Sí? Okay. Pero bueno, no importa. Nace a las 12 de la noche por eso. Y ya después de las 12 es el 25. Ya cuando es 25 de diciembre se dice que es Navidad. Recordemos que el 25 es el 7. O sea, 2 más 5. Entonces, quiere decir que ese Cristo apenas nace, viene a ser el orden. Bueno, ahí también encontramos a unos pastorcitos y encontramos unas ovejitas. ¿Qué significan? Bueno, los pastores representan los conferencistas o personas que enseñan el conocimiento de los 3 factores. Si la persona está trabajando juiciosa, en los mundos internos va a ver la estrella de Belén. Ya vamos a hablar un poquito de ella. Y esta estrella que vemos acá. ¿Esta? Esta estrella. Entonces, si la persona está trabajando juicioso, el instructor va a poder ver esa lucecita y se va a dar cuenta que van a ser un Cristo, o sea que alguien cogió el camino directo. ¿Nosotros podríamos ir a conocer el nacimiento de un Cristo? Claro, si estamos trabajando juiciosos y somos instructores. Entonces, nos vamos a poder ver internamente esa lucecita y podemos darnos cuenta que alguien se ha cristificado, ¿sí? O que se está en este momento crucificando.
Y atrás aparecen las ovejitas. Bueno, al lado tuyo. Acá. Ah, bueno, acá. Acá esta ovejita. Bueno, esa ovejita que ustedes ven ahí representan los alumnos, que si están también haciendo un trabajo serio, también van a poder vivenciar el nacimiento de ese Cristo, de ese maestro. ¿Qué méritos hay que tener para poder ver esto? Trabajar en los 3 factores, tener una continuidad de propósitos, estar pasando las pruebas, trascender las plagas, bueno, todo lo que cada uno de nosotros tiene que ir viendo en el camino iniciático. Listo, ese es el simbolismo del pesebre, pero el pesebre también está acompañado de otro simbolismo, que son los Reyes Magos, ¿cierto? Los Reyes Magos que se dirigen hacia el pesebre y que siempre se ha dicho que son 3, ¿no? Como los vemos acá, 3 Reyes Magos. Ajá. Pero resulta que son 4. Explícanos esto, Leo. ¿Cómo así que son 4 Reyes Magos y qué significa cada uno? Bueno, la estrella que guía a los Reyes Magos, primero que lo sepamos, está acá. Esto es Buzi. Esta misma estrella que vemos acá. Exacto, la del sextenario, que es la que nosotros tenemos que guiar. La unión del alma humana y el alma divina. Exacto. Los Reyes Magos representan la magia. Y en este caso, la magia tiene que ver otra vez con la parte sexual. También tienen un simbolismo sexual. Exactamente. Entonces, el Melchor, que es el que de pronto ustedes pueden ver acá. Acá es el primer. ¿Sí? Representa la energía sexual cuando está negra. O sea, apenas entramos al conocimiento de nuestra energía y no practicamos la muerte psicológica, entonces está nuestro mercurio negro. Entonces, esa es la primera enseñanza del primer color de la energía. Así empezamos todos con el mercurio negro. Entonces, cuando empezamos a practicar el arcano, por eso la enseñanza dice que los Reyes Magos fueron guiados por la estrella de Belén. ¿Qué quiere decir? Que cuando se está practicando el arcano y aún tenemos el mercurio negro, o sea, estamos empezando, tenemos que concentrarnos acá en el entrecejo. Si nos concentramos acá en el entrecejo, eso nos va a ayudar a que la energía no salga. Que es la estrellita que nos guía durante la transmutación sexual. Por eso siempre que se está transmutando deberíamos estar siempre sintiendo la estrella de Belén, el entrecejo. Melchor trae incienso. Bueno, el incienso de Melchor representa el aprender a subir la energía como lo hace el incienso. Si ustedes prenden un incienso, se van a dar cuenta que sube el humito como un hilito. Sí, como un hilito. Entonces es el ejercicio que la persona empieza a realizar en las prácticas sexuales, es el conocimiento de cómo debe empezar a transmutar la energía. Concentrándose en este punto que es la estrella de Belén y subiendo como un incienso. Exacto, imaginando cómo va subiendo. Bien, luego viene este segundo rey mago, ¿sí? Que es un rey color blanco, ¿sí? Posiblemente europeo, ¿sí? Que se llama Gaspar. Entonces Gaspar ahora trae mirra. ¿Qué es la mirra? La mirra representa un bálsamo muy valioso, es como un perfume, eso es lo que representa la mirra. Y en este caso, este segundo rey mago representa el segundo color de la energía sexual. Cuando nosotros ya tenemos el mercurio negro, pero empezamos a practicar la muerte, empezamos a negarnos a los defectos, entonces indudablemente nuestra energía la vamos a ver de color blanca. Empezamos a tener experiencias astrales donde vemos las aguas de color cristalinas. Y eso se da porque logramos valorar la energía. Vemos ahora la energía como un bálsamo que no queremos desperdiciar. Bueno, ¿y el tercer rey mago qué significa? Bueno, el tercer rey mago era un rey mago de color amarillo. Baltasar. Entonces, en este caso representa que si seguimos trabajando ahora con la muerte psicológica, empezamos a añadir azufre, con la muerte en los detalles, a negarnos al deseo, entonces las aguas blancas van a pasar a color amarillo. Y Baltasar lleva oro. Entonces, ¿qué es el oro? Pues es primero la transmutación del plomo en oro, cómo se está transformando esa energía en oro. Y lo segundo, el valor, ya se le da un valor muy elevado a la propia energía sexual. Y eso hace que en los mundos internos empecemos a ver nuestras aguas de color amarilla. Bien. Y ahora sí aparece el cuarto rey mago. Que lo encontramos en las pinturas del Renacimiento. Si ustedes buscan
esas pinturas antiguas se encuentran los 4 reyes magos, Ajá. que fue quitado de las enseñanzas bíblicas, este cuarto rey mago, eh, fue desaparecido de las enseñanzas bíblicas, así como por ejemplo desapareció en el arca de Noé, desapareció la cuarta ave que mandó Noé, que fue el El faisán faisán rojo. rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre están desapareciendo al Cristo, que hay un odio de la logia negra terrible hacia el Cristo, ¿sí? Por eso se desaparecieron el simbolismo pues de María Magdalena, desaparecieron todo lo que tiene que ver con la enseñanza del Cristo, de la sexualidad, de cómo llegar a desarrollar ese Cristo. Y vemos también acá como simplemente desaparece en ese cuarto rey mago que es el rey rojo. ¿Qué nos quiere enseñar este cuarto rey mago? Bueno, este cuarto rey mago, bueno, acá sí ya la podemos ver, es el último que llegó. ¿Sí? Ujú. El último, perdón, acá, el último que llegó. Entonces representa que si seguimos trabajando en la muerte en marcha, entonces nuestras aguas se van a volver color rojo y se va a prender el fuego sagrado. Esos son los procesos. Y ya con el fuego sagrado, ese cuarto rey mago también representa al Cristo. El fuego que tiene la capacidad de crear los cuerpos existenciales del ser. Este rey mago es un rey rojo, que quiere decir que es muy probable que sea un piel roja, ¿sí? Ujú. De los indios piel roja. Y si no estoy mal, trae azufre. Y el azufre representa la muerte. Él viene a hacer el trabajo de la muerte psicológica. Perfecto. Entonces, ese es el simbolismo de los 4 reyes magos, que simbolizan las transiciones de nuestra energía. Ahora Ajá. vamos a hablar, ya para terminar esta conferencia, vamos a hablar un poco del significado del 28 de diciembre. ¿Sí? El Ajá. significado del 28 de diciembre, el 28 de diciembre, si ustedes lo recuerdan, pues es el día de los inocentes. Normalmente ese día pues hacemos bromas y le hacemos bromas a los demás y le decimos que pásela por inocente, pero realmente está significando algo, está recordando este escenario que vemos acá, que es cuando el Cristo nace, ¿sí? Después de que ya es visitado por esos reyes magos. Herodes, que era el rey de esa época, digámoslo así, Herodes decide que hay que matar al Cristo, que hay que buscar al Cristo y hay que matarlo. Entonces ordena matar a todos los niños que tengan esa edad, ¿sí? Que estén entre, no sé, 0 y 1 año, no sé hasta 0 cuándo y fue, 3 0 y años, 3 recuerdo. años, decidió que todos tenían que morir, solo con el objetivo de que muriera el Cristo. Entonces, hablemos un poco también de ese simbolismo para terminar. Bueno, recordemos que los niños representan las conciencias. Ujú. Entonces, acá volvemos a recordar el trabajo que hace la logia negra para intentar que nadie se autorrealice. Entonces, la logia negra, por eso, anticonceptivos, los daños en el aparato sexual, castraciones, todo ese proceso es eso que estamos acá representando. Cómo se van matando a las conciencias de la humanidad para que no hagan el trabajo espiritual. Es lo primero. Pero además de eso, una vez nace el Cristo en el interior de la persona, la logia negra se entera que ha nacido un Cristo. ¿Y por qué se entera? Porque las campanas de Belén suenan por todos lados. Hasta la misma logia negra sabe que alguien se liberó, que En el alguien se va a universo todo el mundo testificar. se entera, bueno, todos Claro. los seres conscientes o despiertos Ujú. se enteran que nació un Cristo. Por lo tanto, al maestro que acaba de estar en ese proceso de la Navidad del Corazón, eh, lo van a buscar asesinar físicamente. ¿Sí? O sea, la logia negra va a buscar matar a la persona que haga este trabajo. Pero hay una enseñanza, por ejemplo, cuando venía Herodes a matar a Jesús, al Cristo, entonces a José le mostraban en sueños que tenía que irse y hasta le dijeron que tenía que irse para Nazaret. Ujú. Entonces lo mismo va a pasar. Cuando la logia negra venga a intentar matar a ese maestro que acabó de surgir, eh, Le van a mostrar le van a internamente. mostrar en el astral qué tiene que hacer. Entonces, apenas nace ese Cristo, va a andar escondido, no se va a estar mostrando porque la logia negra va a buscar asesinarlo. Y ya después de una temporada, va ahora sí a salir a la vida pública
hacer el trabajo que tiene que realizar, que es el trabajo de la segunda montaña, que es el trabajo más difícil, que es el trabajo de lo que es la Semana Santa. Pero bueno, eso lo hablaremos en la Semana Santa. Lo vemos, por ejemplo, en un maestro contemporáneo que fue el maestro Samael, ¿no? Ajá. Él cuenta la historia de cómo tuvo que escapar también de la muerte física porque lo querían matar. Y él estaba en la Sierra Nevada de Santa Marta y se enteró por el astral que lo iban a matar, ¿cierto? Que venían decididos a matarlo, entonces él tuvo que escapar y terminó escapando hacia México, terminó yéndose para otro país porque hubo varios intentos de asesinato, entonces ahí estamos viendo cómo él estaba viviendo este proceso y posiblemente pues todos los maestros que lleguen a estas instancias van a tener que vivir este proceso. Entonces es un proceso simbólico en el sentido de que la logia negra quiere matar las conciencias. Lo vimos en la enseñanza del faraón que quería matar a Moisés Pasó y lo lo vemos mismo. también acá como Herodes quiere matar a esos niños, pero también es una enseñanza física en donde el maestro pues va a tener que estar muy conectado con su ser a través de José, que es el mundo astral, para poder evitar estos inconvenientes. Listo, esa sería la enseñanza del Día de los Inocentes. Para terminar esta partecita, pues recordarles que esta época de Navidad, pues es una época de la logia negra, ¿no? Es una época que realmente está, en este momento está a cargo de Herodes y del faraón. Entonces ellos están dominando esta época de Navidad. O sea, en este momento es cuando más las personas se degeneran, cuando más toman, cuando más fornican, cuando más se alejan del ser. De por sí nosotros que estamos tratando de hacer un trabajo interior, vamos a darnos cuenta que en estas épocas es cuando menos voluntad tenemos para nuestras prácticas, para poder eliminar nuestros defectos, para negarnos a los defectos, para mantener nuestra continuidad de propósitos. Entonces vale la pena que tengamos muy en cuenta eso, porque en estos momentos o en estas épocas es cuando más, digamos que más despiertos y en vigilia tenemos que estar para no dejar que la logia negra pues gane esta batalla. Aquí hay una frase que dice, aunque el Cristo nazca 1000 veces en Belén, de nada sirve si no nace en nuestro corazón también. Aunque hubiese muerto y resucitado al tercer día entre los muertos, de nada sirve si no muere y resucita en nosotros también. Sí, eso es algo completamente verídico. La explicación que damos el día de hoy es más que todo para que entendamos la necesidad de cristificar, la necesidad de hacer este trabajo. De nada nos sirve feliz Navidad y piquitos y recibir abrazos y pasárnosla en familia si no nace el Cristo dentro de nosotros. El objetivo de hablar de este tema es que veamos cómo están en todos los símbolos el llamado a hacer el trabajo espiritual, a volvernos primero que todo verdaderos hombres, a liberar el pueblo de Israel y luego ya a que nazca el Cristo. A partir de este momento es que empieza la segunda montaña. Y bueno, ya habrá en otras conferencias donde explicaremos todo el proceso de la segunda montaña. Bueno, vamos a responder algunas de las preguntas que nos quedan en el chat. Acá nos dice Sofi López, Leo, ¿los reyes fueron maestros ascendidos? No, fueron iniciados que tenían el conocimiento de los tres factores y por lo tanto sabían el lugar exacto en el que iban a ser este maestro. Y por eso se llamaban magos, porque practicaban también la magia sexual. Eran iniciados. Y bueno, y también fueron invitados a esta ceremonia para que nosotros entendiéramos los misterios de cómo se convierten, cómo se fabrican los mercurios cuando hacemos el trabajo del equilibrio de los centros. Bueno, por acá nos dice Ildefonso, ¿y qué simboliza cuando Papá Noel deja carbón y no regalos por portarse mal? Bueno, esa enseñanza sí, pues puede ser que simplemente si la persona no hace nada no va a recibir nada. Okay. Y si le deja carbón, el carbón ya puede representar la materia prima para que haga el trabajo, para prender el fuego. Nos saluda María Nubia Parada, nos dice saludos compañeros desde Tunja. Bueno, un Hola, saludo doña para Nubia. doña Nubia, feliz Navidad, nos dice. Feliz Navidad también. Ángel David nos dice saludos desde Cartagena. Bueno, un saludo para Ángel. Por acá dice Sofi, Leito, cuando Jesús nació, él ya sabía que era un maestro. ¿Él ya sabía que era un maestro? Es la pregunta. Y sabía todo el sufrimiento que pasaría o poco a poco la justicia divina le fue dando sus conocimientos.
No, él nació como un ser despierto. Entonces, Pero aún no era maestro. no, él había hecho un trabajo, pero ya a la hora del Maestro Jesús fue la completa la maestría. Entonces él tenía yoes y hizo un trabajo hasta que logró su Ah, proceso no, de sí. maestría. O sea, ya se es maestro desde que nace el Cristo, ¿cierto? Sí. Entonces sí era un maestro. Ajá. Aunque, vuelvo y les Aunque digo, todavía con egos. todavía tenía egos. Bueno, Api Silva nos dice, genial, la fabuloso, y esta misma enseñanza de la Navidad puede ser vivenciado al poder acceder a los registros akáshicos en el astral. Claro que sí. Y no solo eso, sino que cada una de estos simbolismos que de los que estamos hablando, tú también los puedes ir corroborando en los mundos internos, ¿no? Es más, la mayoría de estos simbolismos ya los conocíamos, por lo que habíamos hablado de la simbología astral. Bueno, por acá nos dice Fabricia, ¿en la próxima raza habrá influencia de la logia negra durante la edad de oro de esa raza? Sí, claro. Siempre, en todas las razas desde el inicio, siempre va a ir poco a poco la humanidad degenerándose hasta que ya empieza a coger fuerza poco a poco la logia negra y así va pasando de la edad de oro a la edad de plata a la edad de bronce y hasta llegar a las últimas consecuencias. Eso le va a pasar a todas las razas. Bueno, acá en la otra página nos dice Sony Becerril, saludos desde México, todo muy interesante, gracias. Nos Bueno, dice Leticia, buenas tardes. Andrés, hola. María del Carmen Espinosa, buenas tardes con la Navidad del Corazón. Andrés, saludos. Andrés Martínez nos saluda desde Durango, México. Listo, creo ajá, que esas son todas las preguntas. No sé si queda alguna pregunta en el chat. mira. Dice Magdalena, muchas gracias, buenas noches. Evelyn, significado. Belilin, tal vez. Belilin quiere decir torre de fuego. Listo, creo que no hay más preguntas. Voy a mirar rápidamente en las otras páginas si hay alguna otra pregunta sobre el tema. Pero pues bueno, creo que estuvo amplia la explicación. Igual si tienen alguna pregunta, pues ahí estaremos atentos. No, pues muchas gracias, nos dice Cristian Rafael, muchas gracias, feliz Navidad. Eh, Feliz Navidad, nos dice Cristian Rafael. Bueno, Cristian, feliz Navidad, nos dice Fabricia. El maestro Samael decía que el matrimonio perfecto se da entre dos almas, una que ama más y una que ama mejor. Ustedes son el matrimonio perfecto para enseñar uno que sabe, para enseñar uno que sabe más y otra que explica mejor. Eso, algo así. Gracias, Fabricia. Eduardo dice gracias, Fabricia Mirun dice muchas gracias, feliz Navidad para los dos. Bueno, muchas gracias, Fabricia, feliz Navidad también para ti, para Tommy, para todas las personas que nos están viendo. Barrio Villegas nos dice todo bien, Leo. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este simbolismo. Una recomendación es que tengan en cuenta que en estas fiestas son los momentos donde la gente más baja la fuerza, es porque lamentablemente físicamente estas son fechas que cogió la logia negra, donde nos van a intentar atacar de todas las formas. Desde el alcohol, sabemos que si consumimos alcohol o consumimos alguna droga, perdemos el trabajo que llevamos. Además se presenta para todas las tipos de recurrencias lujuriosas, entonces no hay que bajar la guardia, porque físicamente, internamente pues es algo muy bonito, pero externamente es una prueba para muchas personas. Bueno, Entonces sabemos tenemos que tener en cuenta eso. que digamos que los defectos que nos llevan directamente al abismo, que reviven los yoes muertos, que nos hacen perder el trabajo, pues son el alcohol, la fornicación y las drogas. Y pues Ajá. eso es de lo que más se mueve en estas épocas, entonces pues, pues la invitación también es esa, a que estemos muy pendientes de todo eso y no nos dejemos quitar la fuerza. Si ya aquí hay muchas personas que empezaron hasta este año, están arrancando con este trabajo, ya tienen una fuercita, ya tienen una comprensión, entonces no dejemos quitarnos esa fuerza para poder comenzar el próximo año con toda la voluntad posible y con todo el avance posible. Bueno, por acá nos dice José Edgar, muchas gracias por su conferencia, pasen una feliz Navidad, Dios les Bueno, bendiga gracias. siempre, en cualquier lugar en que se encuentren. Nos dice José Mendoza, buenas noches, les saludo desde Venezuela. Bueno, un saludo para Saludo José. para José. Rosa Elvira nos dice, ¿hasta cuándo van las conferencias? Bueno, Rosa, pues las conferencias
En el horario del martes y los jueves, que son los que estábamos dictando nosotros dos, ya se terminaron la semana pasada y vamos a iniciar ciclo en la segunda semana de enero. Ahorita vamos a hacer unos estudios, vamos a hacer unas prácticas en los horarios del martes y jueves. En el horario del miércoles y el viernes, miércoles a las 6 de la tarde y viernes a las 4 de la tarde, está comenzando ciclo. Entonces, si quieren invitar a las personas nuevas o quieren ustedes repasar las conferencias, pues pueden hacerlo en los horarios del miércoles y viernes a las 4 de la miércoles 6 de la tarde, viernes 4 de la tarde, estamos empezando ciclo. Y los sábados y domingos, pues se está continuando el ciclo que va más o menos en la conferencia 20, la mitad del ciclo. 24. Vamos en la mitad del ciclo con los sábados y domingos que también van a seguir normalmente. Api nos dice 1000 gracias, feliz Navidad. Bueno, feliz Navidad para ti, Api. Magdalena nos dice, ¿y cuando nos enfermamos seguimos haciendo las prácticas normales? Pues sí. ¿A qué práctica te refieres, Magdalena? Pues sí, o sea, normalmente depende de la enfermedad, ¿no? Si la enfermedad nos permite hacer la práctica, pues hay que hacerla. Fabuloso, que podamos hacerla porque pues entre más practiquemos vamos a poder pagar el karma que nos tiene ahí en esa enfermedad. También los invitamos a las personas que quieran empezar a prepararse para como instructores. Estaremos enviando los links para que las personas nos acompañen, ya sean que quieran escuchar a las personas que se están preparando como instructores o ya sea que quieran prepararse, que quieran estudiar algún tema, alguna conferencia. Recuerden que les estamos, el libro de conferencias para las personas que lo necesiten, pues también nos lo pueden pedir. Y los links para los fogueos, así llamamos a esos espacios, los espacios de preparación para instructores, los vamos a estar enviando en los grupos de WhatsApp. Bueno, Rosa nos pregunta lo mismo, este año hasta cuándo van las conferencias, ya lo respondimos. Peter nos dice, buenas tardes, ¿en otros planetas ocurre lo mismo y envían un maestro a llevar el mensaje o solo en este? No, en todos. En todos los planetas, especialmente en aquellos donde existe el ego. Exacto, porque acá tenemos la posibilidad de fabricar Cristos. La mayoría de planetas del universo no se tiene esa posibilidad. Simplemente se llega a ser ángel, más no se llega a ser Cristo. Eso lo vimos en la última conferencia del temario que se dictó la semana pasada, el origen del ego. José Edgar nos dice, ¿considera correcto aceptar que le quiten la vida a un hijo porque tiene problemas con el alcohol? No. Bueno, no sé cuál será la orientación de la pregunta de José, que dice, ¿considera correcto aceptar que le quiten la vida a un hijo porque tiene problemas? Pues obvio que no, obvio que no, porque una persona que tenga un vicio, que tenga una enfermedad, bueno, un problema, un vicio, cualquier tipo de defecto, pues esa persona es una persona que tiene todas las posibilidades para trabajar internamente. Por eso acá se habla que sin distinción. Las personas que más han bajado, que más se han degenerado, son los que finalmente más termina interesándoles este conocimiento y más quieren salir de ahí. Entonces a esas personas son las que más tenemos que darles este conocimiento para que puedan salir de ahí y puedan avanzar. Obviamente respetándoles el libre albedrío, ya si no quieren salir, pues se les respeta su libre albedrío. Pero la verdad no entiendo tu pregunta cuando hablas de que se le quite la vida. No sé a qué te refieres. Rosa Elvira nos dice muchas gracias, feliz Navidad. Excelente dupla, Dios los bendiga. Bueno, gracias Rosa, gracias a todos. Seguiremos entonces en contacto. Mañana miércoles hay conferencia a las 6 de la tarde. El jueves posiblemente no haya conferencia, pero a partir de la otra semana vamos a comenzar en los horarios de los martes y jueves a hacer prácticas guiadas y estudios. Los lunes igualmente se buscará el espacio para hacer prácticas guiadas y estudios. Los miércoles y viernes seguirán las conferencias comenzando ciclo y los sábados y domingos también seguirán las conferencias. Entonces ahí seguiremos en contacto. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Hasta pronto, que estén muy bien.